RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora y le agradecemos como siempre la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a César Zamora Bento. Él es un reconocido economista y analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, César, muy amable, gracias por atender, como es habitual, la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Buenos días, José. Buenos días a todos tus contactos que en este momento te visualizan a través de las redes sociales y estoy aquí para atender tus inquietudes. ¿Cómo estás observando el panorama en el país? Por lo pronto, hoy el Congreso deberá decidir si procede o no el adelanto de elecciones generales para el 2023. Debe alcanzar la votación requerida, ¿no? ¿Cómo estás observando el papel del Congreso? En realidad vamos viendo el bosque, ¿no? El bosque ha sido incendiado o está pretendiendo ser incendiado. Estamos en el país, digámoslo así concretamente, estamos bajo ataque. Nos están atacando las instituciones, la institución policial, la fiscalía, están atacando el Congreso, están atacando la investidura presidencial. Entonces, ¿de dónde proviene ese ataque y cuál es la intención de ese ataque? Que ya nos viene causando el dolor de muchísimas muertes, que viene causándonos las pérdidas materiales, me hace recordar antaño. Entonces, la población tiene que entender que a pesar de estar cómodos en nuestras casas, en diferentes lugares donde la violencia todavía no nos toca, el país está bajo ataque por una sencilla razón. Los grupos radicales, los rezagos de Sendero Luminoso que han brotado nuevamente ante la debilidad de algunos gobiernos durante la década pasada, ha generado esta situación de violencia, donde ya no se respeta nada. O sea, no estamos hablando de que toda la gente que está en las calles son los asusadores, son los violentistas, pero sí hay gente que está utilizando esto para hacer daño al país. Y el Estado peruano tiene que entenderlo de esa manera. Recién ayer, haciendo uso de las fuerzas que la Constitución faculta, han podido liberar la zona de Chino en Ica. Y sin costo social, como hemos podido apreciar. Entonces, creo que es una cuestión de decisión política y de decir, mira, esta es la regla de juego, y evitar que nos sigan haciendo daño. El daño que están causando ahora no va a ser nada en comparación del daño que van a causar si es que salen con un objetivo. De ahí viene la pregunta. El Congreso tiene que tomar una decisión para adelanto de las elecciones, pero recuerda que tanto el Congreso como Dina Boluarte están con una pistola en la cabeza. Están actuando reactivamente en función de las alas violentistas. Y ojo, ningún congresista de izquierda, ni Bermejo, ni Bellido, ni Pedro Castillo, hacen nada por llevar calma. Y eso de ahí es lamentable, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo más aconsejable? ¿El adelanto de elecciones hacia el 2023, como se va hoy a debatir en el Parlamento? ¿Ir a la idea primera que las elecciones se prolonguen hasta el año 2024, o la Presidenta de la República ha dicho que de no prosperar este consenso en el Congreso para el adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, va a presentar 2 iniciativas legislativas de reforma constitucional? ¿Qué es lo más aconsejable en estas circunstancias, César? José, vamos a hablar de la situación ideal. ¿Ya? Idealmente, una vez que se vacó a Pedro Castillo, por lo que todos hemos visto, sus actos de corrupción y su incapacidad moral permanente, lo ideal es que el ejercicio de Dina Boluarte como vicepresidenta de la República cumpla el mandato como lo establece la Constitución. Pero ese es un escenario ideal. Claro. A raíz de la vacancia de Pedro Castillo por su incapacidad moral y por haber cometido el delito de sedición, la gente se ha convulsionado y te ponen una condición diferente, adelanto de elecciones y que se vayan todos. Entonces, el adelanto de elecciones bajo las mismas reglas de las que ha sido sujeta
la elección de las autoridades actuales no puede dar un buen resultado. Hacer más de lo mismo te va a traer como consecuencia lo mismo. Entonces, tendría que haber la pausa y las reformas que necesita de ciertas legislaturas y de cierto tiempo para poder garantizar por lo menos un mínimo de estándar de calidad al momento de elegir. Entonces, para mí, las elecciones deberían estar como se planteó en un principio, para abril del 2024, para que se asuma en julio del 2024. Apresurar, a comprimir los tiempos, no por voluntad, no por cuestiones técnicas, sino porque las calles están, los asusadores y los parlantes que están dando información tergiversada a nivel nacional en la gente, por la presión de ellos, te lo quieren adelantar para este año, para fines de este año, para que el gobierno empiece el 1 de enero. Rompes todos los esquemas, estás actuando bajo presión y seguramente, y eso es lo que yo me temo por experiencia personal, seguramente va a salir todo mal y aquellos revoltosos van a tener el escenario propicio para impulsar su tan requerida asamblea constituyente, que lo único que va a hacer es armar un marco constitucional tipo Bolivia, tipo Venezuela, que lejos de promover inversiones y desarrollo económico y social del país, nos va a someter a una recesión económica y mayor pobreza de todos los peruanos. Eso de allí es lo que tiene como objetivo esta izquierda radical y está básicamente enamorada por la gente que se le llama la izquierda caviar, que todos sabemos siempre están allí como buitres buscando las carroñas que quedan después de una conflagración social, ¿no? Ahora hay quienes sostienen que en estas circunstancias, para acelerar la convocatoria de elecciones, la presidenta debería renunciar, de tal manera que coloca al Congreso en una disyuntiva de adelanto de elecciones. ¿Esto es una buena salida o es una salida ya mucho más traumática? Claro, depende de Dina Boluarte. Dina Boluarte puede renunciar, pero si renuncia, ella debe ser consciente de lo que está haciendo es poner en bandeja a sus ex camaradas de Perú Libre, está poniendo en bandeja lo que ellos desean. Y esa decisión, que la puede tomar ella sin ningún problema, traería como consecuencia mayor desorden y mayor caos. Lógicamente, el Congreso de la República tendría que dar cumplimiento al mandato constitucional, de eso no hay duda, y las elecciones tendrían que realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Elecciones, ojo, presidenciales. Entonces, de allí hay mucho temor, tengo yo, de que pueda haber mayor confusión en la gente, aquella gente que está saliendo por un reclamo que muchas veces ni siquiera entiende y podría generar mayor zozobra. Pero lo más delicado, José, es la reacción de la inversión. Si eso se da, definitivamente vamos a tener 6 meses, dependiendo del resultado puede ser más, 6 meses en donde se va a paralizar la economía. ¿Y cómo va a comer la gente? Recuerda que el Perú es un país cuya fuerza laboral, cuya población económicamente activa es mayoritariamente informal. ¿Cómo esa gente va a poder resolver sus problemas económicos y la atención de su familia en un escenario de economía recesada? Muy complicado, no solamente por la cuestión política, que ya te lo estoy describiendo, sino por el impacto en las cosas económicas, en la reactivación y en el desarrollo, en la inversión, en las grandes inversiones. César, esta última respuesta tuya me da pie para plantearte la siguiente interrogante, ¿no? Lo que ya estamos viviendo en cuanto al sector minería. Ya se conoce que MMG Las Bambas, que opera en Apurímac, en Charhuahuacho, uno de los principales, ¿no?, proyectos de inversión cuprífera en el mundo, no en el Perú, está suspendiendo sus operaciones a partir de mañana. Pero no solamente eso,
Estamos viendo a lo largo del corredor minero todo lo que ha ocurrido. Hubo ataques hace unos días a Habda, que está en Chumbivilcas. Hubo ataques a Antapacay, que también suspendió sus operaciones en Espinar, todo el corredor. Hubo ataques a Anavis, también que está ubicado en Apurímac. Es decir, el cordón umbilical de desarrollo minero en el Perú está en riesgo. En esa situación, ¿cómo se puede manejar el aspecto confianza país si estamos precisamente vulnerando lo que por muchos años ha sido la principal fortaleza de nuestro país, ¿no? La inseguridad, la seguridad, ahora convertida en inseguridad, y el tema jurídico, ahora convertido en inseguridad jurídica? ¿Cómo actuamos? José, una de las estrategias de esta convulsión social, de esta estrategia perversa de parte de los radicales, es atacar los activos críticos, aeropuertos, carreteras. Eso es desde el punto de vista de la conectividad y también desde el punto de vista del impacto que genera no solamente dentro del país, sino en el exterior. Pero hay otro ataque, los activos económicos. Y ahí es donde tú mencionas, es parte de una estrategia el que hayan atacado los corredores mineros en el sur. Es parte de una estrategia que se hayan metido en estos yacimientos mineros, en estos campamentos. Porque lo que se trata también es de atacar los activos económicos. Porque la idea es asfixiar al gobierno en el esquema en que viene de mostrarles, no solamente al mundo, sino de mostrarle a los seguidores de la izquierda confusa y cavernaria, de que la economía ellos la pueden hacer avanzar o la pueden paralizar. Y no solamente va a ser en el corredor sur. Yo estoy seguro que ya se están dando algunas iniciativas para que en el corredor norte suceda lo mismo. Empiecen a parar algunos proyectos que están en Cajamarca, en Huaraz, en La Libertad, en Piura, que todavía había un proyecto con promesa. Entonces, hay que atacar no solamente los activos críticos, físicos de conectividad, sino también hay que atacar los activos económicos. Esa es la consigna de los grupos que están detrás de todas estas manifestaciones de violencia y de desestabilización del país. Pero ojo, los intereses no son internos, no son domésticos. Los intereses que están detrás de toda esta cuestión tiene un interés, valga la redundancia, desde afuera, desde países como los del grupo que forman el grupo ALBA, de los que están dentro del grupo Puebla, de los que están en el grupo de San Pablo. Ellos están mirando y están operando estas iniciativas a fin de llevar al país en una desestabilización hasta que ellos puedan copar políticamente el poder como un país de izquierda, cosa que el país no lo es, y poder recién hacer uso y regalar prácticamente los recursos naturales del país. Una situación bastante difícil, bastante compleja, pero tenemos que resolverla. Pero, por supuesto, para mí la resolución es que Dina Boluarte no renuncie, que mantenga su responsabilidad, cosa que yo lo veo bien difícil porque hay que estar en el zapato de Dina Boluarte ahorita. No es una cosa sencilla lo que ella está viviendo, además de su sesgo de izquierda y además de haber sido patrocinada por Perú Libre, que es un partido marxista, leninista, mariateísta, y está dentro de sus estatutos, no lo digo porque se me ocurre. Y lo otro es que el Congreso de la República actúe de la manera más correcta posible en el sentido de dar leyes que garanticen una transición ordenada, una transición. Si van a haber elecciones generales en el 2024, que se den los cambios constitucionales que te garanticen por lo menos un mínimo de transparencia y no estemos en la incertidumbre y la zozobra que nos dejó las elecciones pasadas. Muy bien, César, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Momentos difíciles, tiempos recios, como dice Mario Vargas Llosa, el que estamos viviendo en nuestro país. Ojalá
tenemos que resistir, José, tenemos que resistir. Un fuerte abrazo, como siempre, César Zamora Bento, reconocido economista, mejor analista en temas políticos. Te agradezco, César. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.